Estimados alumnos, a continuación tenemos el caso de una partícula que se mueve a lo largo del eje X y de la cual se sabe su posición inicial, su velocidad inicial y la aceleración constante que experimenta. Con esta información se pide determinar en la parte A qué tiempo necesita la partícula para llegar al origen de coordenadas y en la parte B qué desplazamiento experimenta entre los instantes t igual a 4 y t igual a 9. Finalmente, en la parte C, se pide determinar la velocidad que posee la partícula cuando pasa por el origen de coordenadas. Elaborando un esquema, podemos visualizar que la partícula se encuentra a la derecha del origen de coordenadas. La dirección positiva la hemos indicado también hacia la derecha. En ese mismo lugar, el móvil presenta una velocidad hacia el lado izquierdo, es decir, una velocidad negativa de menos 15 metros sobre segundo, y finalmente la partícula experimenta en todo momento una aceleración de más 3 metros sobre segundo cuadrado. El signo revela que la aceleración está orientada hacia la derecha. Podemos asumir que, en vista de las direcciones de la velocidad y de la aceleración, el movimiento que a continuación se apreciará será un movimiento desacelerado. Los datos los vamos a considerar en su forma escalar, es decir, la posición, la velocidad y la aceleración sin los vectores unitarios, excepto los signos que nos indicarán las direcciones de los vectores. Para la parte A, es decir, para determinar el tiempo que emplea la partícula en llegar a la posición x igual a 0, que es el origen de coordenadas, pues aplicaremos la ecuación que precisamente nos da la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que dice que la posición final x es igual a la posición inicial xo más la velocidad inicial v sub o por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando todos los datos, es decir, x igual a 0, posición inicial igual a 24, la velocidad inicial igual a menos 15 y la aceleración igual a más 3, encontramos que la expresión es una ecuación de segundo grado, la misma que al resolver nos ofrece dos resultados físicamente posibles. El primer tiempo es de 2 segundos y el segundo de 8 segundos. Esto se interpreta del siguiente modo: la partícula pasa dos veces por el origen de coordenadas. La primera vez le toma 2 segundos y la segunda vez 8 segundos. Debemos entonces considerar que el móvil en algún punto del lado negativo del eje X se va a detener para nuevamente regresar hacia la derecha. Para la parte B, es decir, para determinar el desplazamiento ocurrido entre los instantes t igual a 4 y t igual a 9, pues aplicaremos la misma ecuación utilizando primero el valor de t1 igual a 4. Al sustituir estos datos en la ecuación de la posición y efectuar las operaciones indicadas, encontramos que la posición es de x1 igual a menos 12 metros. Quiere decir que luego de 4 segundos de iniciado el movimiento, la partícula se ha ubicado a la izquierda del origen de coordenadas. Para el instante t2 igual a 9 segundos, sustituimos los datos en la ecuación de la posición y al efectuar las operaciones indicadas, encontramos que la posición x2 es de 10,5 metros. Es decir, para este instante, la partícula ya se encuentra de regreso a la derecha del origen de coordenadas. Conociendo ambas posiciones, aplicamos la ecuación que define al desplazamiento. Es decir, delta de x, el desplazamiento, es igual a posición x2 menos posición x1. Sustituyendo los datos encontrados, el valor del desplazamiento resultaría ser positivo y de 22,5 metros. Es decir, es un desplazamiento dirigido hacia la derecha. Finalmente, para determinar la velocidad de la partícula cuando pasa por el origen de coordenadas, debemos reconocer que la partícula, desde la posición inicial xo igual a 24,
deberá experimentar un desplazamiento hacia la izquierda para llegar hasta el origen de coordenadas. Este desplazamiento lo reconoceremos como de valor menos 24 metros porque estaría dirigido hacia la izquierda. Aplicando la ecuación de los cuadrados de la velocidad, que nos dice que el cuadrado de la velocidad final es igual al cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, sustituimos los datos donde la velocidad final, que no conocemos, en el origen de coordenadas, al cuadrado es igual a la velocidad inicial menos 15 al cuadrado más 2 veces la aceleración positiva de más 3 metros sobre segundo cuadrado por el desplazamiento que hemos anticipado vale menos 24. Efectuando las operaciones indicadas y resolviendo la ecuación cuadrática para la velocidad final, encontramos que hay dos resultados físicamente posibles. El primero de ellos, la velocidad final 1, es de menos 9 metros sobre segundo y la velocidad final 2 de más 9 metros por segundo, que se interpretan así. La primera vez que la partícula pasa por el origen de coordenadas, presenta una velocidad dirigida hacia la izquierda de 9 metros sobre segundo en magnitud. Y cuando pasa de retorno, lo hace hacia la derecha. Y el valor de la velocidad resulta ser el mismo, excepto que esta vez es positivo. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, me despido hasta una siguiente oportunidad.